Entonces no sabía que una tragedia puede desembocar en otra y luego en otra más, que las catástrofes de ojos relucientes surgen del agujero de la muerte como murciélagos de una cueva. Karen Russell. Buenos días, hoy les hablaremos sobre los agujeros de gusano. Comenzaremos hablándoles qué son los agujeros de gusano. El agujero de gusano es una de las teorías de Albert Einstein y Nathan Rosen, el cual fue originalmente denominado el puente de Einstein-Rosen. Según la teoría de la relatividad, en la cual consiste en la unión de dos puntos que se encuentran separados en el llamado espacio-tiempo, el cual es un espacio que consta de 4 dimensiones, de las cuales 3 corresponden al espacio ordinario y al tiempo, que sirve para situar un acontecimiento según la formulación de la teoría de la relatividad. El agujero de gusano nació gracias a John Wheeler en el año 1957. Él pensaba que al igual que un gusano atravesaba una manzana, el fenómeno de llegar a otro mundo podía ser explicado. El agujero de gusano es una especie de estructura especulativa que une puntos separados en el espacio-tiempo y se baja en una solución de las ecuaciones de campo de Einstein. Este agujero podría llegar a conectar grandes distancias extremadamente largas, como más o menos unos 1.000 millones de años luz o más. También distancias que sean cortas, por ejemplo, algunos metros. Estos son desconocidos y también pueden llegar a trasladar a diferentes universos o diferentes puntos en el tiempo. El espacio bidimensional es un módulo geométrico de la proyección plana y física del universo donde vivimos. Tiene 2 dimensiones. Solo cuenta con ancho y largo, pero no con profundidad. El espacio tridimensional tiene 3 dimensiones, es decir, cada uno de sus puntos puede ser localizado especificando 3 números dentro de un cierto rango, por ejemplo, ancho, altura y profundidad. Para una noción simplificada de un agujero de gusano, el espacio se puede llegar a visualizar como una superficie bidimensional, es decir, que tenga una vista 2D. El agujero de gusano aparecerá como un agujero en esa superficie, que conducirá a un tubo 3D que se trata de la superficie interna de un cilindro. Posteriormente volverá a emerger en otra ubicación en la superficie 2D con un orificio parecido a la entrada. Las teorías sobre el agujero de gusano. Es posible crear ciertos tipos con túneles internos que son invisibles para la detección por las ondas electromagnéticas, que son aquellas ondas que no necesitan un medio material para propagarse, ya que éstas se propagan mediante una oscilación de campos eléctricos y magnéticos. Los científicos dicen que mediante el diseño personalizado de los valores de 2 parámetros que describen materiales electromagnéticos, la permitividad eléctrica y la permeabilidad magnética alrededor y dentro de un cilindro, podría llegar a producirse un nuevo dispositivo óptico. La mayor parte del dispositivo sería invisible a la detección por radiación electromagnética externa de una cierta frecuencia, con solo los extremos del cilindro visibles y accesibles a las ondas electromagnéticas. La permitividad es una medida de la preparación de un material para polarizarse eléctricamente en respuesta a un campo eléctrico aplicado que también permite el campo. La permeabilidad describe cómo se magnetiza un material cuando se aplica un campo magnético. Los materiales electromagnéticos modernos, conocidos como metamateriales, permiten que los diseños teóricos, como un agujero de gusano, se construyan físicamente. Según el científico Greenleaf, el túnel tiene el efecto de cambiar la topología del espacio. Las ondas electromagnéticas se comportan como si propagaran por medio de un espacio al que se ha conectado una manija. De la misma manera que las hormigas que arrastran por la puerta de su refrigerador tienen 2 formas de pasar de un extremo al otro. El primero sería viajando sobre el mango y el segundo pasar por la superficie plana debajo. Esto quiere decir que cualquier objeto
objeto dentro del túnel solo es visible para las ondas electromagnéticas que ingresan en uno de los extremos del túnel. Por el contrario, cualquier onda electromagnética emitida por un objeto en el túnel solo puede salir por uno de los extremos. Greenleaf dice que es importante notar que la forma del espacio en realidad no ha cambiado, como sucede con los agujeros de gusano de Einstein-Rosen en relatividad general. En el viaje en el tiempo, si existen agujeros de gusano transitables, podrían llegar a permitir el viaje en el tiempo. Una máquina de viaje en el tiempo propuesta que utiliza un agujero de gusano transversable funcionaría hipotéticamente de la siguiente manera. Un extremo del agujero de gusano se acelera a una fracción significativa de la velocidad de la luz, quizás con algún sistema de propulsión avanzado, y luego regresa al punto de origen. Otra forma es tomar una entrada del agujero de gusano y moverlo dentro del campo gravitacional de un objeto que tiene mayor gravedad que la otra entrada, y posteriormente devolverlo a una posición cerca de la otra entrada. Para ambos métodos, la dilatación del tiempo hace que el extremo del agujero de gusano que se movió haya envejecido menos, o también que se haya vuelto más joven, que el extremo estacionario visto por un observador externo. El tiempo se conecta de forma diferente por medio del agujero de gusano, que fuera de él, de modo que los relojes sincronizados en cualquier extremo del agujero permanecen sincronizados siempre que un observador pase por el agujero de gusano, sin importar cómo se mueven los dos extremos. Esto significa que un observador que ingresa al extremo más joven saldría del extremo anterior en un momento en que tenía la misma edad que el extremo más joven, retrocediendo efectivamente en el tiempo como lo veía un observador desde el exterior. Una limitación significativa de dicha máquina del tiempo es que solo es posible ir tan atrás en el tiempo como la creación inicial de la máquina. Los tipos de agujeros. Hay dos tipos de agujeros de gusano. Los agujeros de gusano del intrauniverso son los que conectan una posición de un universo con otra posición del mismo universo, pero ubicados en tiempos diferentes. Puede conectar posiciones distantes en el universo por medio de plegamientos espaciotemporales, los que permitiría viajar en un tiempo menor que el que tomaría hacer el viaje a través del espacio normal. Los agujeros de gusano del interuniverso asocian a un universo con otro totalmente diferente y son también llamados agujeros de gusano de Schwarzschild, que son nexos que unen áreas de espacio que pueden ser modelados como soluciones de vacío en las ecuaciones de campo de Einstein por unión de un modelo de un agujero negro y un agujero blanco. Los agujeros negros son una región finita del espacio cuyo interior existe una concentración de masa lo suficientemente elevada y ciencia como para generar un campo gravitatorio, tal que ninguna partícula material y ni siquiera la luz puede escapar de ella. Pueden emitir un tipo de radiación. Los agujeros blancos, en cambio, es el término propuesto para definir una solución de las ecuaciones del campo gravitatorio de Einstein, cuya existencia se cree imposible. Se trata de una región infinita del espacio-tiempo, visible como objeto celeste con una densidad, de tal manera que deforma el espacio, pero que a diferencia del agujero negro, deja escapar energía y materia en lugar de absorberla. Los agujeros de gusano de Lorentz son agujeros que son estudiados en relatividad general y en gravedad semiclásica. Dentro de estos destacan los agujeros de gusano atravesables, un tipo especial de agujero de Lorentz que permitiría a un ser humano viajar de un lado al otro del agujero. Agujero de gusano según Stephen Hawking. En un artículo que fue publicado por la revista Daily Mail, el famoso británico físico llamado Stephen Hawking había definido las vías que, según las teorías actuales de la física, podrían servir para viajar en el tiempo.
Hawking tiende a ilustrar esta idea con el ejemplo de la conducción de un coche. Los vehículos pueden ir hacia adelante, pueden ir hacia atrás, pero también pueden ir hacia la derecha o hacia la izquierda. Estas serían otro tipo de direcciones. Por último, también pueden subir por una carretera de montaña, que sería la tercera dirección. Y la cuarta dimensión es la que el coche recorrería, sería el tiempo. Atajos en el espacio-tiempo. Una pregunta que él se hace es que ¿cómo podríamos hacer ese llamado giro y desplazarnos hacia el futuro o el pasado? En primer lugar, según lo que indica Hawking, en teoría podría hacerse por medio de ciertos portales de espacio temporales, los cuales son conocidos como agujeros de gusano, que, según las ecuaciones de la teoría de la relatividad, son unos ciertos atajos que recorren el espacio-tiempo. El físico describe que estos denominados agujeros de gusano se encuentran por todas partes en la llamada espuma cuántica, o fundación del tejido del universo a nuestro alrededor. ¿Qué es la espuma cuántica? La espuma cuántica, también conocida como espuma del espacio-tiempo, es un concepto en la mecánica cuántica, concebida por John Wheeler. ¿Qué es la mecánica cuántica? Es la disciplina de la física encargada de brindar una descripción fundamental de la naturaleza a escalas espaciales pequeñas. El único problema que presentan para cualquiera que quiera o pueda viajar en el tiempo es que son demasiados pequeños y se encuentran en el nivel cuántico o subatómico de la materia, como para que en ellos puedan entrar personas o también los medios de transporte espaciotemporal. Si fuese posible, con una técnica futura, hacer uno de estos llamados agujeros de gusano bastante grandes, entonces quizás sí sería posible viajar por medio de ellos a otros planetas ubicados a años luz de distancia de nuestro planeta. O quizás ir hasta el pasado, para ver a los dinosaurios, afirma el famoso físico británico Stephen Hawking. El agujero de gusano en la Tierra. El Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas, al ser uno de los lugares más misteriosos de la Tierra, todas las investigaciones apuntan a que es un lugar embrujado. Existe un mito de que un hombre que viajaba por encima de este triángulo en su avión fletado y de repente fue atrapado en una tormenta, su avión salió de control y él se desmayó. Cuando el hombre despertó, se encontró a 2000 millas de distancia del Triángulo de las Bermudas y el tiempo empleado fue solo de media hora. Esto es imposible para un avión fletado, viajar a una velocidad extrema de 1000 millas por hora, y eso también en medio de una tormenta. Si algunos creen en esa historia, parece que hay pocas posibilidades de que se cree un agujero de gusano sobre el Triángulo de las Bermudas. Otros indican que es muy posible que el avión haya entrado en un agujero de gusano y haya viajado. Pero esa sensación del agujero de gusano es muy de ciencia ficción para algunos expertos. En un posible futuro se encontrará que los agujeros de gusano se forman solo en lugares con muy baja gravedad. De hecho, la formación de estas tuberías de conexión en el tiempo es por muy corto periodo de tiempo y poseen un diámetro muy pequeño, casi del orden del electrón, lo que significa que no existe real objeto que pueda pasar a través de él. También los extremos de los agujeros de gusano siguen fluctuando. Los físicos teóricos dicen que los agujeros de gusano se forman cuando la curva del espacio-tiempo, o lo que denominan tela del espacio-tiempo, se dobla en un ángulo mayor a los 90 grados, y eso también de una manera muy específica. Además, si esta tela imaginaria se dobla, puede ser muy peligrosa para los otros objetos en el espacio, ya que puede desequilibrar el universo. Finalmente, cuando se llega al punto sobre el Triángulo de las Bermudas, es muy difícil que se forme un agujero de gusano en la Tierra. Algunas fuentes desconocidas también sugieren que hacer de Bermuda un lugar misterioso fue plan de América en la Guerra Mundial para hacer frente a los aviones de combate de la Unión Soviética. Agujero de gusano en Noruega. En ciertas regiones de Noruega hubo un evento denominado la anomalía espiral de Noruega en el año 2009, el cual consiste en donde apareció en el cielo nocturno sobre Noruega. Fue visible y fotografiada desde el norte de Noruega y también desde Suecia. Esta espiral que se pudo ver consistía en un haz de luz de color azul con una espiral grisácea que emanaba uno de sus extremos. La luz se podía ver en todo Trøndelag al sur y en los 3 condados del norte, que componen el norte de Noruega, así como del norte de Suecia, y duró por un tiempo de 10 minutos. Según fuentes, dicen que parecía una luz que venía de detrás de una montaña, deteniéndose en el aire y comenzando a girar en espiral hacia afuera. Un evento parecido, aunque menos espectacular, también llegó a ocurrir en Noruega el mes anterior.
Ambos eventos tuvieron características visuales de vuelos fallidos de misiles rusos. Y el Ministerio de Defensa ruso dijo poco después que tal evento había tenido lugar el 9 de diciembre. Especulaciones iniciales. Cientos de llamadas inundaron el Instituto Meteorológico de Noruega, ya que los residentes querían saber lo que estaban viendo y observando. El astrónomo famoso noruego Knut Jørgen Roth Undergaard comentó que primero especificó que era un meteoro de bola de fuego, pero rechazó esa posibilidad porque la luz duró demasiado. También señaló que el área sobre la que habían observado la luz era excepcionalmente grande, cubriendo todo el norte de Noruega y Trøndelag. También se sugirió que podría haber sido una variante de las auroras boreales nunca antes vista. Los entusiastas de los ovnis inmediatamente comenzaron a especular si la exhibición de la luz aria, supuesta evidencia de la inteligencia extraterrestre, proponiendo, entre otras cosas, que también se podría tratar de un agujero de gusano o de alguna manera estaba relacionado con los recientes experimentos de la alta energía exprendidos en un gran colisionador de hadrones en Suiza. Explicación oficial rusa. El 10 de diciembre del año 2009, el Ministerio de Defensa ruso sugirió una explicación declarando una prueba de misiles Bulava había fallado. Según un portavoz, las dos primeras etapas del misil funcionaron normalmente, pero hubo un mal funcionamiento técnico en la siguiente, tercera etapa de la trayectoria. El analista de defensa ruso, Pavel Fendergaard declaró a AFP que tales luces y nubes aparecen de vez en cuando un misil falla en las capas superiores de la atmósfera y se ha informado antes. Al menos esta prueba fallida hizo algunos buenos fuegos artificiales para los noruegos. Antes de la declaración rusa, Jonathan Maxwell, un astrofísico del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, y había sugerido que la exhibición de la luz inusual se producía cuando la boquilla de la tercera etapa del misil estaba dañado, lo que hacía que el escape saliera hacia los lados y el misil girara. En cuanto a física, un agujero de gusano es una característica topológica hipotética de un espacio-tiempo que sería fundamentalmente llamado atajo a través del espacio-tiempo. Para la NASA, un agujero de gusano es un atajo que tiende a unir dos puntos de información en el ciberespacio. El agujero de gusano permite la transferencia casi instantánea de materia de nuestro sistema solar en un punto a 10 años luz de distancia. El mayor descubrimiento de la historia de la astronomía, el primer agujero de gusano, sería anunciado por la NASA, la comunidad científica internacional y el mundo entero. Un agujero de gusano o túnel espacial es una anomalía en el espacio-tiempo que es caracterizada por una inmensa gravedad capaz de poder doblar el espacio o tejido espacial para de esa manera permitir el cambio casi instantáneo entre dos puntos, entre ellos muy separados. La noticia estuvo cubierta por el secreto de Estado hasta durante tiempo, ya que fue entonces cuando el expresidente de los Estados Unidos, Obama, decidió, aún contra el Consejo del Pentágono, decretarla. Agujero de gusano artificial. Algunos científicos afirman haber creado el primer agujero de gusano, aumentando las esperanzas de que un portal que puede transformar materiales de años luz por medio del espacio podría algún día convertirse en realidad. En la actualidad ni siquiera se ha demostrado que realmente estos túneles espaciales verdaderamente existan. Por un grupo de físicos afirma haber creado un agujero de gusano que mueve
de forma invisible un campo magnético para que parezca que llega de la nada. Un hombre llamado Jordi Prat Camps, candidato al doctoral en física en la Universidad Autónoma de Barcelona, en España, coautor de un nuevo estudio publicado en la revista Scientific Report, llegó a decir: este dispositivo puede transmitir el campo magnético de un punto en el espacio a otro punto, por medio de un camino que es magnéticamente invisible. Desde un punto de vista magnético, este dispositivo actúa como un agujero de gusano, como si el campo magnético se transfiriera a través de una dimensión extraespacial. Aunque el nuevo agujero de gusano magnético no es un agujero de gusano espacio-temporal, como sugiere la teoría de Einstein. Es la realización de un manto de invisibilidad futurista sugerido por primera vez como posible en la revista Physical Review Letters en el año 2007. El tiempo de agujero de gusano magnético sugerido en el año 2007 escondería las ondas electromagnéticas de la vista desde el exterior. En el momento en el que se concluyó para hacerlo funcionar requeriría materiales con los que no era muy práctico trabajar. No obstante, una investigación ha encontrado que los materiales necesarios para hacer un agujero de gusano magnético ya existen y son fáciles de obtener. El equipo encontró superconductores que pueden transformar altos niveles de corriente, es decir, grandes cantidades de partículas cargadas, y que liberan las líneas de campo magnético desde adentro, distorsionándolas. Está por descubrirse si realmente existen agujeros de gusano, ya que nunca se ha visto uno y no está demostrado que existan, aunque matemáticamente son posibles. Finalmente, ¿les encantaría hacer un agujero de gusano en casa? Pues a continuación les diremos cómo. Otra forma de la que se puede llegar a imaginar los agujeros de gusano es tomar una hoja de papel y dibujar en ella dos puntos, algo distantes en un lado del papel. La hoja de papel representa un plano en el continuo espacio-tiempo y los dos puntos representan una distancia a recorrer. Sin embargo, de manera teórica, un agujero de gusano podría llegar a conectar estos dos puntos doblando ese plano para que los puntos se toquen. De esta manera, sería mucho más fácil recorrer la distancia desde que los dos puntos se encuentran conectando. Esperamos que la información haya sido de su agrado y que hayamos causado mucho interés sobre este tema. Gracias.